Muy buenos días, les habla el pastor y hermano Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en español aquí en Tucson, Arizona. Es para mí un privilegio poder compartir una vez más el estudio en que estamos del libro de Hebreos capítulo 11. Primeramente que nada quiero darle gracias a Dios por este privilegio que tenemos de poder todavía estudiar, meditar en la palabra de Dios en medio de estos tiempos difíciles. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo por cada uno de mis hermanos en medio de este tiempo. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, confiando en Él, sabiendo que el Señor la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Somos sus hijos, somos su pueblo, y Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y teniendo cuidado de nosotros. El Señor reina en medio de los problemas y en medio de todos los asuntos del ser humano. Gracias por la palabra del Señor en este día. Hemos puesto este mensaje, ¿verdad? El ejemplo de fe de Moisés. Debería complacernos pensar cuán grande fue el número de los creyentes del Antiguo Testamento y cuán firme era su fe, aunque su objeto no estaba entonces tan claramente dados a conocer como ahora. Debemos lamentar que ahora, en los tiempos del Evangelio, cuando la regla de la fe es más clara y perfecta, sea tan pequeño el número de los creyentes y tan débil su fe. El libro de Hebreos hace mucho más hincapié en Abraham y Moisés. La fe de Moisés fue particularmente de mayor uso en Hebreos para animar a los cristianos judíos a no abandonar a Cristo y de nuevo retornar al judaísmo o al antiguo pacto. La fe y el temor no son compatibles. La fe elimina el temor y el temor indica que no hay fe. La fe tiene una gran obra que hacer al final para ayudar al creyente a morir para el Señor, dándole honra a Él con paciencia, esperanza y gozo. Moisés se alineó con Cristo de muchas maneras. Muchos años antes de que Jesús naciera, podríamos decir que si las personas realmente quieren seguir el ejemplo de Moisés, tendrían que hacerlo como cristianos, no como judíos. Abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 23-29, que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el aprobio de Cristo, el Mesías, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Moisés nos da un gran ejemplo de vivir por la fe. Eligió el reproche sobre el poder y al pueblo de Israel sobre el pueblo de Egipto. Esta no fue una decisión precipitada, sino una elección que consideró y luego, durante los siguientes 40 años, no se arrepintió de su elección. Moisés creía que los israelitas, aunque esclavizados en este momento, eran el pueblo de Dios. Pon esto en contexto en medio de tus dificultades actuales. Moisés entendió que los egipcios, aunque con grandes riquezas y poder, se oponían al único Dios verdadero. Adoraban a muchos dioses que eran ídolos vacíos. Muchas pruebas como las personas de hoy en día, deportes, el dinero, el entretenimiento, que han venido a ser parte
de su Dios principal. Moisés sabía que era mejor ser uno del pueblo de Dios, incluso en tiempos de aflicción, que seguir a estos dioses falsos. La fe de Moisés obviamente estaba en el Señor, pero la obtuvo a la manera antigua de sus padres. Aprendió de ellos acerca del Señor y el pacto de Dios con Israel y fue testigo de sus vidas de fe. Los padres de Moisés son excelentes ejemplos para todos nosotros. Aquí podemos ver dos personas de fe genuina. Para los que toman notas, Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 2 versículo 14, los padres de Moisés vieron en su hijo una señal de gracia divina. Fue por fe que escondieron a Moisés en el río Nilo, donde fue descubierto por la hija del faraón, como lo vamos a ver más adelante en el relato de Esteban en el libro de Hechos. Philip Hughes, acerca de este tema, dice de esto: debido a las instrucciones que recibió de su madre, Moisés creció consciente tanto de su propia nacionalidad como de su vocación divina como el libertador de Israel. El sermón de Esteban, en Hechos, como dije anterior, nos da una pista sobre lo que Moisés sabía sobre el llamado de Dios en su vida. Hechos, capítulo 7, versículo 17 al 25 nos dice así: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad, salvación por medio de él, pero ellos no entendieron. Los padres de Moisés sabían de la profecía dada a Abraham en Génesis capítulo 15 y que estaba cerca el momento de su liberación de Egipto. También sabían sobre la predicación de José, lo que vemos en Génesis capítulo 50, el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Hebreos capítulo 11, 23 podemos ver y nos dice que los padres de Moisés no tuvieron miedo al edicto del rey. Eso es una fe verdadera. En otras palabras, Moisés eligió el maltrato, el sufrimiento con el pueblo de Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros como cristianos! Algunos intentan evangelizar con promesas de salud, riqueza y prosperidad. Pero Moisés realmente nos da una imagen más verdadera de lo que realmente es la fe. Ser cristiano es renunciar al mundo y abrazar la cruz. La elección de Moisés debe ser nuestra misma elección, de seguir a Jesús. Los placeres de este mundo, como podemos ver, Egipto, o la aflicción con el pueblo de Dios y la comunión en la cruz de Cristo Jesús, como cristianos. En lugar de ver la momia
y la historia de Moisés en un museo, encontramos sus nombres aquí en la historia, en el salón de los amados héroes de la fe, aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 del 1 al 2, que miramos semanas anteriores. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación o testimonio los antiguos o nuestros antepasados. ¿Cómo podemos pasar este tipo de fe a nuestros hijos? Nuestras palabras juegan un papel muy importante, pero nuestras acciones hablan más que las palabras. Por sus frutos los conoceréis. Los niños pueden endurecerse por la hipocresía de sus padres, o como el ejemplo de Moisés, pueden inspirarse por la fe de sus padres. Ser padre de una manera piadosa puede ser un desafío, realmente, pero si nos apresuramos a arrepentirnos, incluso con nuestros hijos, listos para perdonar, confiando en el Señor por nuestra provisión, dando generosamente y hablando con gracia sobre los demás, le demostramos a nuestros hijos que nuestra confianza en Dios es genuina. Dios es misericordioso y amable y poderoso para salvar. Piensa en la educación de Moisés como un hijo del faraón. Fue educado en las enseñanzas de Egipto. Eso me recuerda mucho a los sistemas de educación que tenemos hoy en el mundo. ¿Te imaginas el prejuicio de Egipto hacia los israelitas estando esclavos y cautivos? ¿Te imaginas la educación actual en un mundo en que queremos exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y su mensaje? Imagínate los seminarios egipcios, ¿cómo serían? El problema israelita, con consejos para mantener a los judíos bajo sus pies, bajo su dominio. Estoy seguro de que Moisés fue educado con respecto a los dioses falsos de Egipto, al igual que nuestros niños están expuestos al punto de vista agnóstico de la teoría de la evolución de Darwin o la prueba de la evolución. Pero Moisés creció consciente de su identidad debido a la gracia del Señor y las enseñanzas de sus padres. Creía en las promesas dadas por Dios a los hijos de Israel. Los padres de Moisés le dieron lo que es más necesario para cualquier niño: instrucción en el Señor. Moisés eligió ser identificado con el pueblo de Dios. Aquí está la fe de Moisés. Somos padres, madres, abuelos, hijos e hijas. Donde quiera que estés en esta vida, tú juegas un papel importante en criar a los niños que te rodean, en el temor y la amonestación del Señor, como exhorta Efesios capítulo 6 y versículo 4, dirigido a los padres. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ya para casi concluir, los discípulos de Jesús deben eliminar todos los obstáculos que impiden que los niños vengan a Jesús. Lucas, capítulo 18, versículo 15 al 17, nos los pinta de una manera mucho más clara. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Asistir a la iglesia. Aquí
Hay una oportunidad para que mamá y papá demuestren lo que significa para un creyente reunirse con otros creyentes y escuchar ¿qué? El Evangelio, la palabra de Dios. Tanto las madres como los padres deben ser diligentes en esto. Las mamás y los papás tienen diferentes roles en la crianza de sus hijos, en el temor y la amonestación del Señor. No caigas en la trampa del diablo de creer que no hay diferencia entre hombres y mujeres, madres y padres. ¿Por qué las mujeres y los niños entran primero al bote salvavidas? La respuesta es, ¿porque los hombres son mejores nadadores? No, la razón pertenece a la masculinidad, para proteger a las mujeres y a los niños. Es correcto que un esposo sugiera que su esposa se levante en medio de la noche de su cama durante la madrugada para investigar un ruido extraño. No, la masculinidad madura siente una responsabilidad dada por Dios para proteger a la mujer. Está dispuesto a sufrir por su seguridad. Esto la honra a ella. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Cuáles son algunos rasgos femeninos positivos? Ser tiernas, amables, hospitalarias, solidarias, creyentes, respetuosas. Este tipo de carácter se ven en Ruth, Noemí, María, la madre de Jesús. ¿Cuáles serían algunos rasgos negativos? Que fueran vanas, descontentas, quejándose, difíciles de complacer, irrespetuosas. Esto no significa que los hombres son superiores a las mujeres, pero tienen fortalezas que difieren entre sí. Para aquellos que consideran a los hombres como superiores, aquí hay algunas estadísticas. Los hombres son 6 veces más arrestados por abuso de droga, 10 veces más por embriaguez y 83% por delitos graves. Y ya para terminar, los padres, abuelos, tienen la responsabilidad de criar a sus hijos para que sigan al Señor Jesús. Los cónyuges deben acordar trabajar juntos para criar a sus hijos, para que sean seguidores de Jesús. Los placeres de este mundo son en su mayor parte los placeres del pecado. El pueblo de Dios es y siempre ha sido un pueblo reprochado. Tal visión de Dios permitirá a los creyentes continuar hasta el final. Sea lo que sea que encuentren en el camino, coronavirus, enfermedad, no es debido a nuestra propia justicia ni a nuestras mejores actuaciones que somos salvos de la ira de Dios, sino por la sangre de Jesucristo y su justicia imputada en nosotros. La verdadera fe, que el pecado sea amargo para el alma, incluso mientras recibe el perdón y la expiación. Vamos a repetirlo una vez más. La verdadera fe hace que el pecado sea amargo para el alma, incluso mientras recibe el perdón y la expiación. Ya para terminar, James Dobson, me gusta este pensamiento de él. Un hombre cristiano está obligado a guiar a su familia lo mejor que pueda. Si la familia nunca lee la Biblia o no va a la iglesia, Dios culpará principalmente al hombre, al padre de familia. La mayor necesidad en Norteamérica es que los esposos guíen a sus familias en lugar de invertir todos los recursos físicos y emocionales en la mera adquisición de dinero. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu cuidado. Bendiciones. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.